Buenas tardes, amigo energético, y feliz 2023. Yo soy Borja Pérez de Academia Energía Solar y para empezar el año hemos preparado un vídeo donde vamos a analizar el impacto que tienen las sombras sobre el funcionamiento de los paneles fotovoltaicos. Para ello, en este vídeo os hemos puesto trozos muy importantes de una lección que tenemos en el Training Avanzado en Energía Fotovoltaica 3.0, que es una formación súper completa que tenéis un link de descuento justo en la descripción. Ahora sí que sí, os dejo con el vídeo. Continuamos con la parte 15, una parte adicional a lo que teníamos grabado hasta el día de hoy, hasta ahora, justo en lo que es la parte de panel solar, porque hemos querido añadir un módulo de efecto de las sombras sobre el funcionamiento del panel solar. Recientemente subimos un vídeo al canal de YouTube de Academia Energía Solar donde explicamos cómo afectaba, qué efecto tenía esa sombra sobre el funcionamiento del panel, y queríamos también trabajar ese concepto que habíamos desarrollado en el vídeo de YouTube, trabajarlo mucho más en detalle aquí en la propia formación. Con lo cual, ¿qué queremos ver en este vídeo? Queremos entender cómo afecta que tengamos sombras en los paneles y cómo podemos evitarlas. Con lo cual vamos a empezar justo con eso. De primeras ya os digo, o sea, siempre que podamos hay que tratar de evitar que se produzcan sombras sobre los paneles solares. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos es que al final el panel solar es como si fuera una tubería donde se van conectando las distintas células. El cable que va conexionando por detrás de las células, cada una de esas células es como si fuera una tubería, donde en lugar de pasar agua, pasa electricidad. ¿Qué ocurre? Que si una de estas células está sombreada, es como si tuviéramos un tapón en la tubería, con lo cual va a impedir el paso de corriente. De forma que si de un panel solar completo tenemos partes de las células que están sombreadas, puede llegar a ocasionar un buen tapón dentro de ese cableado del panel y por ende puede llegar a perjudicar notablemente la producción del panel, incluso llevándola casi a cero. Y luego veremos algún ejemplo. Sí que es cierto que muchos paneles solares incorporan diodos de bypass, que luego comentaremos más adelante, para un poco reducir el impacto de la sombra. Y lo mismo ocurre con un string. Si tenemos únicamente un string fotovoltaico como este y tenemos uno, dos o tres módulos sombreados, esto va a ocasionar también graves problemas sobre el funcionamiento completo del string. Lo óptimo en este caso, en este tipo de instalaciones donde tendríamos varios paneles sombreados, sería utilizar inversores MPPT. Inversores MPPT donde tuviéramos un inversor por panel solar, o al menos en los paneles que durante ciertas horas del día pueden llegar a estar sombreados, con el objetivo de evitar que el impacto de las sombras llegue a ser tan grande. Entonces, a partir de aquí, justo esto es lo que explicábamos, donde comentábamos que para el análisis de sombras se deberán tener en cuenta tanto las posibles sombras producidas por elementos externos como las sombras producidas por una fila de módulos sobre la otra. Es importante cuando vayamos a pensar dónde vamos a instalar los módulos y cómo los vamos a instalar, si vamos a instalarlos en una cubierta, en otra, tenemos que tener muy en cuenta posibles objetos que puedan impactar con sombras en alguna hora determinada del día sobre los paneles solares y hay que tratar de evitarlos. Hay que tratar de evitarlos y hacer el cálculo de la distancia de la sombra de dicho objeto hacia el panel y tratar de desplazar el panel con el objetivo de evitar esa sombra. Como comentamos aquí, es importante hacer ese análisis. El análisis de sombras es uno de los puntos críticos durante el dimensionado del sistema solar y que luego trabajaremos en AutoCAD cuando hagamos el diseño de instalaciones solares y cuando hagamos la distribución geométrica de los paneles. Pero es importante entender que el análisis de sombras es uno de los puntos críticos durante el dimensionado del sistema solar, ya que la influencia de estas puede llevar a prácticamente cero la producción de la instalación. Y esta reducción de potencia no es lineal. ¿Qué dices? Oye, pues si es lineal, pues bueno, tampoco pasa nada. Si se me sombrea un 20%, pues pierdo un 20% de la producción y ya está, no pasa nada. El problema es que no es así. La reducción de potencia con el impacto de la sombra no es lineal, sino que con poco que tengamos un 10 o un 20% de sombra en el panel, podemos perder prácticamente la producción del panel por completo. Y de hecho, justo eso que os comentaba antes es lo que vemos representado aquí en la izquierda. En la izquierda tenemos un panel solar con un subconjunto de células. En total tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por 6 tenemos un total de 60 células fotovoltaicas. ¿Qué ocurre? Que como vemos están todas conectadas en serie. Vamos conectando el positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo de cada una de esas células. ¿Qué ocurre? Que si yo ahora mismo cogiera este panel solar y sombreara, os lo represento aquí, si cogiera este panel solar y sombreara, por ejemplo, estas células, vamos a suponer que se sombrean estas células de aquí. Todas estas están sombreadas, que a priori no representa mucho. Es una sombra, por ejemplo, que me llega así y me sombrea toda esta parte. A priori no debería representar mucho, pero como comentábamos, esto es como si fuera una tubería donde va pasando el agua. Pues lo mismo un cable donde va pasando la corriente.
¿Qué ocurre? Si parte del cable está sombreado, si parte de la tubería está taponada, no deja pasar el agua. Pues lo mismo con el cable, no dejaría pasar la electricidad. Por eso, la corriente de este módulo va a ser cercana a 0 amperios si tenemos una parte sombreada, con lo cual debemos evitarlo. De hecho, aquí, por ejemplo, tendríamos representado la curva de reducción de impacto o la curva de impacto de las sombras y reducción de potencia del panel solar con respecto a la sombra que sufre, donde podemos ver que a partir de un 10% de sombra del panel ya la producción del módulo prácticamente es muy bajita. Ya estamos perdiendo prácticamente un 80 o un 90% de la producción del módulo. No obstante, ya la mayoría de paneles comerciales, un poco con el objetivo de reducir este impacto, incorporan una serie de elementos que van encaminados justo a eso, a que no tapones la tubería por completo, es decir, a bypassear ciertas partes de la tubería. Y eso es lo que vamos a comentar aquí. Las células solares de un panel convencional se conectan todas en serie, de forma que la tensión total del panel es la suma de las tensiones de cada una de las células, y la corriente es igual a la corriente de una célula. La asociación de células es como una tubería. Cuando una célula solar está sombreada, es como si hubiera un tapón en la tubería, lo que impide el paso de corriente. Para reducir el efecto de las sombras, muchos módulos ya comerciales a día de hoy lo que hacen es que incorporan diodos bypass. El diodo bypass es justo este elemento que tenemos aquí marcado en verde. Y lo que va a hacer es que si yo, por ejemplo, vamos a cogernos la imagen de antes. Tengo un diodo de bypass aquí, tengo un diodo de bypass aquí y tengo otro diodo de bypass aquí. Lo dibujo como puedo, más o menos. ¿Qué ocurre? Que si a mí se me sombrea de repente esta parte del panel, por ejemplo, se me sombrean todas estas células, esto no va a afectar sobre el resto del panel. ¿Por qué? Porque bypasseo la corriente por aquí. Ese tapón como lo esquivo. Sí que es cierto que tendré menos tensión de salida, porque obviamente estoy bypasseando parte de esas células solares, pero también es cierto que no voy a evitar que el impacto de la sombra sea tan grande. Y es por ello que también hay que conocer, hay que entender que estos diodos de bypass están ahí en el panel y que según cómo ocurra la sombra puede tener más impacto o menos impacto. Y eso lo vamos a ver en el vídeo después. Como comentábamos, para reducir el efecto de las sombras, los módulos fotovoltaicos incorporan diodos de bypass. Sin embargo, el efecto de la sombra sigue siendo crítico y dependerá de cómo esté localizada la sombra. Si esto es un panel solar que está tumbado, lo tendríamos en horizontal, en apaisado, vemos esos 3 diodos bypass que comentábamos anteriormente. Vemos cómo bypassean parte de las filas de células. De forma que si yo, por ejemplo, tengo sombreada esta parte de aquí abajo, lo que estaría haciendo, en este caso en concreto, lo que tendría en el caso de la izquierda, es que, vale, mi corriente iría por aquí. La marco en amarillo, mi corriente iría por aquí. Yo tengo corriente por aquí, corriente por aquí, corriente por aquí y corriente por aquí. Con lo cual, únicamente estoy perdiendo la potencia asociada a esta parte del panel solar que se me sombrea. No tiene un efecto demasiado crítico. Sin embargo, si la sombra viene de forma lateral, si tenemos el panel en apaisado y la sombra viene de forma lateral, lo que va a ocurrir es justo lo contrario. Fijaros que aquí yo estoy taponando parcialmente cada una de las filas de células. Y estos diodos bypass no van a tener ningún efecto positivo porque tengo tapón en todas las partes. Esto es como si en una tubería, imaginaros una tubería que tenemos así. ¿Qué pasa? Que si yo tengo taponado la tubería por aquí, por aquí, por aquí y por aquí, por mucho que yo consiga bypassear el flujo de agua, tengo tapón en todos los tramos. Y esto es lo que ocurre cuando colocamos los paneles de forma paisada y tenemos una sombra lateral. Sí que es cierto que es importante cómo colocamos los paneles en función del tipo de sombra que creamos que va a ocurrir. Si sabemos que va a ocurrir una sombra por la parte inferior de los paneles durante alguna hora del año, es conveniente ponerlos de forma paisada. Si pusiéramos el módulo de forma vertical, nos quedaría así. Con lo cual, no conseguiríamos evitar el problema de las sombras. Fijaros que si yo pongo el módulo de forma vertical y tengo una sombra por la parte de abajo, pierdo toda la producción. Sin embargo, si pongo el módulo en horizontal, como es el caso de la izquierda, y tengo la sombra en la parte de abajo del panel, no pierdo tanta producción. Y esto lo vamos a ver representado justo en la derecha, justo en este vídeo de aquí, que queremos comentar.
Fijaros, en este vídeo es un vídeo de Solar Blast donde el hombre va sombreando parcialmente el módulo. Y vamos a analizar. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos un hombre que tiene un panel solar con un regulador conectado a una bomba de agua solar. Y vemos que la corriente de salida del panel viene representada por el flujo de agua de la bomba. Con lo cual, a partir de aquí vamos a analizar justo esto. Vemos conforme va sombreándolo de arriba abajo, lo que está ocurriendo es que está sombreando así el panel. Lo que estamos viendo es cómo va sombreando el panel en esta dirección. Es decir, lo que está haciendo es ir sombreando poco a poco hacia arriba. Va haciendo este tipo de sombra. ¿Qué ocurre? Que en todo momento vamos prácticamente sombreando casi todo y taponando casi todas las células. Y esto es por lo que se ve representado aquí, que prácticamente reducimos, fijaros, reducimos en gran parte toda la producción del módulo. Sin embargo, fijaros ahora, esto sería todo el flujo de agua que tiene esta bomba de agua, esta bomba solar, cuando no tenemos nada sombreado. ¿Qué ocurre? Ahora va a empezar a sombrear el módulo de forma lateral. Como lo tiene vertical, como el módulo está vertical, lo que vendría a representar esto es justo este ejemplo de aquí, donde en lugar de lo de antes, empezamos a sombrear el panel así. Y vamos sombreándolo de esta forma. ¿Qué ocurre? Que cuando yo sombreo únicamente una parte de las células, gracias a estos diodos de bypass, yo consigo bypassear la corriente. Con lo cual, en este caso, vamos a perder mucha menos potencia. Vamos a perder realmente, a lo mejor si sombreamos un 10%, un 15% de potencia aproximadamente. Y esto se ve muy claro en este ejemplo de aquí. Fijaros cómo pierdo un poco de potencia, pero tampoco en exceso. ¿Por qué? Porque tengo esos diodos de bypass que los tendría justo por aquí y van bypasseando. No tiene un efecto tan nocivo. Ahora en el tercer caso, lo que va a ocurrir, lo que va a hacer el hombre, es que va a sombrear de forma tangencial. Y va a sombrear así. ¿Qué ocurre? Que ahora sí que va a estar taponando, al principio no mucho, pero poco a poco sí que va a estar taponando cada vez más sus filas y restando el efecto de los diodos. Y esto va a hacer que paulativamente vaya reduciéndose el caudal de agua que tenemos aquí a la derecha. Fijaros, vemos cómo va reduciendo poco a poco hasta que aquí ya prácticamente ha tapado alguna célula de casi todo el circuito. Es una forma de ver representativamente cómo afecta las sombras sobre la producción del panel. Aquí en este caso es un segundo caso distinto. En este caso de Solar Cherry comparan lo que ocurre con un panel normal, que sería este de aquí a la derecha, versus un panel de célula partida. Cuando tenemos paneles de célula partida, lo que tenemos aquí son dos circuitos independientes. Es decir, si yo analizo este panel de aquí, yo tendría dos circuitos de conexión distintos. Tendría un circuito de conexión por aquí, donde irían uniendo todas estas células, y luego tendría otro circuito de conexión por aquí. De forma que yo tengo dos circuitos independientes. ¿Qué ocurre? Que la sombra que yo provoque sobre la mitad de un panel, si yo sombreo esta parte del panel, la producción de la parte de arriba va a continuar siendo la misma. Ahí no me afecta. Sin embargo, sí que va a afectar sobre el propio circuito interno del panel de abajo. Pero en general, el efecto de un panel de célula partida, como es este, en el caso de utilizar módulos de célula partida, el impacto de las sombras se reduce. Y esto lo vemos también en el vídeo de aquí a la derecha. Vamos viendo cómo en ambos casos comienzan a sombrear el panel desde abajo. Vemos cómo la reducción en el de la derecha, en el panel convencional, es a 0. ¿Por qué? Porque están sombreando de esta forma el panel, con lo cual han sombreado prácticamente todas las filas de células, por eso la producción es prácticamente 0. Sin embargo, en el panel de la izquierda la producción es prácticamente la mitad, porque únicamente consiguen sombrear el circuito y obstaculizar el circuito de abajo, pero el circuito de arriba permanece constante. Vemos todo el rato que el panel de la derecha prácticamente tiene 0 de producción y únicamente hay una sombra de un 10%, un 15% como mucho, pero toda la producción del panel de la derecha es 0, mientras que en el panel de la izquierda de célula partida al menos salvamos la mitad de la producción. En el caso de hacerlo de forma diagonal sí que es cierto que el efecto no se ve tan claro, pero también fijaros, en este caso tenemos medio módulo sombreado en este caso y aquí la mitad. Aquí producimos todavía energía y aquí no producimos energía.
Eso es la diferencia principal entre un panel de célula partida, que es la tecnología que hablábamos previamente en el módulo, y un panel convencional. Por eso los paneles de célula partida, en ubicaciones donde hay ciertas posibilidades de sombras, son muy recomendables. Aunque también es cierto que siempre que podamos evitar sombras sobre los módulos, tenemos que hacerlo. A partir de aquí vamos a pausar por aquí esta parte de la lección y luego vamos a ver en una siguiente parte de la lección cómo calcular la distancia suficiente para poder evitar la sombra, cómo podemos hacer ese cálculo, cómo podemos calcular la distancia entre sombras, y os vamos a enseñar un Excel que hemos preparado como recurso para la propia formación, para el cálculo de sombras y simplificarlo, y que podéis optimizar ese cálculo de forma muy rápida y sencilla. ¿Qué te ha parecido el vídeo de YouTube? Si te ha gustado, dale un buen like. Y si todavía no nos sigues, síguenos y activa ya la campanita de las notificaciones. Por cierto, recuerda que esto es una lección extraída del Training Avanzado en Energía Solar 3.0. Una formación súper completa donde vas a aprender todos los conocimientos necesarios para ser capaz de diseñar instalaciones fotovoltaicas desde cero hasta tenerla por completo. Si te interesa, te dejamos un link justo aquí abajo en la descripción. Y ahora sí que sí, acabamos por aquí el vídeo y nos vemos en el siguiente.